Él fue hecho para habitaciones rotas y camas desordenadas. Bin-Kyu, capítulo 10. Shin-Kyu se acurrucó en los brazos de Bingy mientras su esposo lo llevaba al baño. Unas manos callosas lo acariciaron como para asegurarse de que estaba allí, presente, en lugar de que fuera un hombre con la cara de su marido y se lo robara. Shin-Kyu no levantó la vista del cuello de luego Bingy, ya que solo lo lavaron con agua y jabón. Bingy ató su cabello en un rodete negro suelto sobre su cabeza con un giro casual. Fue solamente cuando Bingy soltó su cabello nuevamente para desenredarlo con un peine de dientes anchos que Shin-Kyu pudo levantar la mirada hacia arriba. «Estoy bien», susurró Shin-Kyu. Bingy tarareó para reconocer que lo había escuchado hablar, pero por lo demás permaneció obsesionado en sus acciones, como si estuviera tratando de lavar la presencia de la piel de Shin-Kyu del otro que intentó robarlo. Los ojos de Bingy estaban agudos y enfocados, mientras dejaba el peine a un lado para agarrar un aceite que vertía sobre su palma cubierta como si fuera barato. Luego se levantó con facilidad para sentarse al borde de las aguas termales. Se estaban bañando en el subsuelo del palacio. Una gran y espaciosa olla de aguas termales hechas para imitar al mundo exterior dominaba toda la sala. Una pequeña cascada burbujeante en la esquina extendía olas de niebla. En el fondo de la olla estaba llena de piedras lisas y planas que se acomodaban perfectamente con el calor. El agua era de un verde pálido, claramente olía ligeramente a hierbas, sus bordes rodeados por grandes rocas lisas para acostarse y por la hierba más suave para colorear, un tinte casual de un verde pálido. Las paredes estaban cubiertas de talismanes que proveían circulación de calor y evitaba que otros entraran. El techo era alto y no era visible por la niebla que armonizaba la visión. Esta no fue la única olla de aguas termales contenida en el palacio, pero ciertamente era la más grande. Shin-Kyu, cuando la vio la primera vez, había sido sorprendido por el enorme tamaño de la casa de baños que formaban. Antes de servirse de los cubos de madera que tenían los suministros de baños familiares, el ambiente tenía sellos tallados en la roca madre para que absorbiera los residuos y la suciedad. ¿Solo para colocarlos en algún otro lugar? Shin-Kyu supuso que era aquel lugar al que enviaban todas las cosas que se desaparecen. Una especie de dimensión multipropósito o de basura. Lo importante de todo esto era que no tenía que molestarse en limpiarse antes de entrar a la olla principal, o preocuparse por los jabones y aceites que contaminaran el agua. El filtro venía incorporado. Bingy, sentado en la hierba, con una palma huecando sosteniendo el aceite, usó una toalla libre para secar a Shin-Kyu del agua y ponerlo en el regazo. Primero le untó el cabello con aceite antes de verter más para su cuerpo. Esta última fue la práctica que Shin-Kyu encontraba ridícula, ya que luego Bingy solo agregaría aún más aceite y loción sobre la piel de Shin-Kyu una vez que estuviera seco. Acomodándose en los muslos de Bingy, Shin-Kyu permitió que su esposo revisara, totalmente enfocado, sus extremidades, buscando nuevas marcas, cortes o raspones. Bingy agarró las manos de Shin-Kyu, inspeccionando sus uñas en busca de grietas. Al no encontrar nada, vertió más aceite y lo masajeó, prestando especialmente atención en su circulación, palmas, en el interior de sus muñecas. El aroma de hoy era algo similar a manzanilla. Shin-Kyu sinceramente no sabía cuál era el nombre, a pesar de su frecuente presencia en los baños. Bingy fue quien mantuvo sus artículos de tocador abastecidos, y por lo general hizo un gran trabajo. Solo hubo una vez que escogió un brebaje almizclado al que Shin-Kyu le giró la nariz. Shin-Kyu se dejó caer en una somnolencia. Su marido lo mantenía a salvo. Su mente todavía volvía a pensar en el otro Bingy, sin su permiso. En retrospectiva, Shin-Kyu pudo recordar que el cabello del doble estaba recogido en un estilo un poco más complejo y que su dobladillo estaba bordado con hilos de oro. Su Bingy había ido para lidiar con un conflicto, no para asistir a una reunión diplomática o celebración. Había estado demasiado aturdido y nervioso por el sangrado como para darse cuenta. Fue aterrador encontrarse a sí mismo en la cama con un hombre que se parecía a su esposo, hablaba con su voz y sin embargo no era él. Fue invasivo y desagradable, hizo que Shin-Kyu quisiera vaciar su estómago, y aún así había algo de su propio Bingy allí. Eran dos personas diferentes.
Sus experiencias los moldearon para atravesar dos caminos diferentes. Y sin embargo, Shen Qinkyu sabía cómo se veía la tristeza en el rostro de su esposo. Conocía la forma en la que sonaba la desesperación y la soledad en su voz, incluso cuando arrojaba tanta mierda. Shen Qinkyu no era lo suficientemente estúpido como para mirar a un hombre roto y querer arreglarlo por su cuenta. Tenía un esposo, tenía una vida, y no quería meterse en el fuego cruzado de otro señor demonio, uno más inestable que el suyo. Él solo sentía pena por él, lo cual era estúpido, y Shen Yuan quería golpearse a sí mismo porque este era el tipo de pensamiento que mataba gente. Leyó el libro, sabía exactamente cuánto había obtenido el Luo Binghe original, porque Shang Qiwan no podía dejar de mostrar los logros del Luo Binghe en la cara de los lectores, y sin embargo, su propio Binghe estaba inquieto, él también lo sabía. Necesitaba concentrarse en eso. Necesitaba encontrar las palabras correctas para decir, para explicar las cosas que su esposo debió haber visto en el otro universo. ¿Cómo comenzaría Shen Yuan a hablar sobre cosas que sabía que supuestamente no debería saber? ¿Cómo le diría que él sabía que vio a Binghe y que no estaba preocupado en lo absoluto? ¿Cómo le diría que él confiaba en que su esposo no lo dejaría atrás por otras mujeres, o que no usaría su poder en su contra sobre él, o que no lo usaría como sangre del demonio celestial en el cuerpo de Shen Yuan para su propio beneficio? Shen Yuan bebió esa sangre por él mismo, mordiendo el cuello de su esposo en la noche de bodas para tragarla por su propia voluntad, negándose a decir otra palabra, porque Luo Binghe podía sentir su sangre en el cuerpo de Shen Qinkyu y sabía exactamente lo que eso le ofrecía. ¿Cómo le podría recordar a Luo Binghe que no iba a huir de él otra vez? Y más que eso, Shen Qinkyu dejó que su esposo lo secara y trenzara su cabello. Le puso una bata más gruesa y los llevó a ambos a su habitación. Su obediencia fue todo lo que pudo ofrecer. Por un momento se acostaron juntos en la cama que hizo traer de una habitación de invitados. Lo vingué con la cabeza sobre el pecho de Shen Qinkyu, trazando patrones en la clavícula de este último. Shen Yuan sintió la mano sobre él y recordó quién era él hace una vida, incapaz de respirar, ahogándose con el líquido de sus propios pulmones, atrapado en una cama de hospital. Recordó el despertarse con un cuerpo que no era suyo, el respirar por primera vez en años sin dolor, el respirar y convertirse en Shen Qinkyu. El mundo en el que vive a menudo mágico, sí, pero lo más importante, era peligroso. La miseria y la divinidad. Su primer mundo sería imposible para un hombre controlar el cuerpo de Shen Qinkyu con una gota de sangre. Aquí le ofreció ese poder libremente a su esposo. Allí sería impensable que un hombre usara la cara de su pareja para pretender ser él. Aquí era simplemente otra posibilidad para enfrentar. Aquí, en el Jianshu, desde máscaras de piel humana hasta personas a otros niveles y otros universos que podían atravesarlo como una brecha. El mundo estaba plagado de un nuevo tipo de caos determinado por poderes sin sentido en lugares de comercio y zonco. Distraídamente, Shen Qinkyu acarició con los dedos los rizos de Luo Binghe, entrelazándolos entre su pulgar y su índice. ¿Qué vio Binghe en ese mundo? Shen Qinkyu preguntó para romper el silencio. La boca de Binghe era una línea cerrada, sus labios bien apretados. Muchas cosas, Binghe respondió, por cortesía. ¿Él tenía un gran harén? Shen Qinkyu preguntó. Fue una suerte que Binghe fuera el que lo dijo, básicamente, sin darse cuenta antes. O de lo contrario, ¿cómo podría Shen Qinkyu excusar su propio conocimiento de las circunstancias maritales del Luo Binghe original? En referencia a su increíble cantidad de esposas. Los brazos de Binghe se apretaron alrededor de Shen Qinkyu, mirando hacia arriba desde su posición al pecho de Shen Qinkyu. Solo tú eres suficiente para mí. Este esposo nunca tendrá otro cónyuge, y Shizun nunca debería preocuparse por mi infidelidad. Soy fiel a ti y solo a ti. Si miento, que los dioses me golpeen y derriben donde estoy parado. Y si fallo al hacerlo, este Luo Binghe se cortará los brazos él mismo, lo juro. Ay, ¿por qué su marido era tan melodramático? Shen Qinkyu no quería que sus extremidades fueran cortadas como disculpa por una infracción que nunca sucederá. Diría que los cerdos volarían antes de que Luo Binghe lo engañara, pero en este mundo había algunas especies que lo hacían, por lo que continuó su proceso de pensamiento con la idea de que, aunque llegue el día en que Shan Qinkua deje de ser un pequeño hombre rata inquieto y realmente logre escribir algo decente,
Aún así, el día en que Luo Binghe lo engañe no llegará, porque su esposo lo amaba y la fidelidad de Luo Binghe no dependía de Shang Qinghua. Esta vez no. Shen Qingqiu levantó una ceja. No estoy preocupado por tu infidelidad. Confío en el hombre con el que me casé. Solo quería saber qué viste. ¿Qué te molestó tanto? Shen Qingqiu cuidadosamente no piensa en el torso sin extremidades que le faltaba un ojo. Binghe cierra la boca. Mierda. Él lo sabía, o al menos sospechaba que su discípulo idiota había clavado demasiado profundo y comprendió algunas cosas que no quería saber. ¿Me pasó algo malo? Shen Qingqiu preguntó gentilmente, y él sabe que no era Perse el que estaba en los malditos motivos y en los recuerdos del Binghe que examinó, pero él no lo sabía. Shen Qingqiu y Shen Xiu se veían iguales. Físicamente, podía decirle a Binghe que en realidad no era Shen Xiu, por lo que estaba haciendo lo que podía con lo que tenía, tratando de tranquilizar a su esposo, asegurándose de que Shen Qingqiu nunca lo mataría, incluso si una versión suya muy diferente de él lo hizo. Era complicado, es cierto, como comer sopa con 2 manos en la espalda y un sorbete. Estaba tratando de convencer a su esposo de que no le importaba una versión de él que torturara brutalmente una versión de Shen Qingqiu hasta la muerte. Luo Binghe no abrió los ojos. Shen Qingqiu solo frunció los labios. Estaba muerto, ¿no? Luo Binghe guardó silencio y durante unos largos segundos, que se prolongaron como años, no se movió, antes de asentir con la cabeza minuciosamente. Shen Qingqiu suspiró y lo dijo. Todo está bien. Los ojos de Binghe se abrieron de golpe. No está bien. Yo... Se interrumpió antes de poder continuar. Shen Qingqiu lo miró antes de que volviera a comenzar. ¿Eres él? Preguntó, y Binghe miró a Shen Qingqiu confundido. Binghe, ¿eres él? Shen Qingqiu lo repitió. ¿No? Binghe respondió débilmente, sus dedos temblando mientras se aferraba a la túnica de Shen Qingqiu. Entonces, supongamos que no soy ese otro Shen Qingqiu. Nuestras propias vidas son las que son diferentes y nos definen. No eres ese Binghe. Él no eres tú. No mataste a Shen Qingqiu. Y ese Shen Qingqiu nunca te ha conocido, y mucho menos te ha amado. Son personas diferentes, usando nuestras caras, Binghe. No debemos juzgar sus acciones como si fueran nuestras. Binghe frunció el ceño. Entonces dime, esposo, tú que me conoces mejor, ¿me puedes asegurar de que no viste algo de ese Luo Binghe en mí? ¿Que no había posibilidad de que me convirtiera en él? Estaba abrumado, angustiado, mi reina del drama. ¿Qué importa eso? Shen Qingqiu contrarrestó. No lo hiciste. Yo podría haberte golpeado hasta que tus huesos se rompieran cuando eras un discípulo. Podría haberte hecho tu vida miserable. Podría haber sido cruel y sin embargo no lo fui. ¿Qué importa lo que hicimos? Los dos estamos vivos y hemos logrado encontrar el camino, el uno hacia el otro. Podría haberme quedado muerto. Binghe, entonces, ¿cómo puede importar más quién podría haberse convertido a quién frente a quien eres realmente en este momento? Binghe respiró hondo, bruscamente, como si fuera un niño apuñalado, sus ojos llorosos, levemente aliviados. Shen Qingqiu se congeló, y es como si el hielo llenara sus venas en lugar de sangre, porque esa última parte podía no haber sonado mal en términos de conversación que estaban teniendo. Y las tendencias continuas de Shen Qingqiu para las resoluciones estilo religioso, pero el bloqueo en su boca funcionó tanto en la intención como en las palabras que profundizó. No podía dar pistas sobre el abismo antes de que Binghe fuera enviado allí, y como eso lo había vuelto medio loco en ese momento, tuvo que cortar la nota que dejó para Luo Binghe en una masiva más antigua a Mu Qinfan, solicitando ungüento para quemaduras. La cuestión era que podría haber estado hablando de su primera muerte, o la segunda, o la tercera, pero no lo estaba haciendo. No estaba hablando de permanecer muerto en el mundo del orgulloso camino del demonio inmortal. Estaba hablando de la primera vez que murió, en esa cama de hospital, sosteniendo la mano de su hermana, porque ella era la única que tuvo la suerte de estar allí ese día. Tenía una hermana, se deslizó de su boca como un recuerdo casi olvidado, y Shen Qingqiu se congeló una vez más. Luo Binghe hizo una pausa y lo miró confundido por el cambio de la conversación, pero el corazón de Shen Qingqiu se aceleró.
No sabía cuánto más duraría esto, y estaba al límite histérico, por lo que agarró los brazos de Lovinge y clavó sus uñas en su firme bíceps. Sus ojos se veían maníacos cuando dijo bruscamente: «Necesitamos hablar». Como si no lo estuvieran haciendo ya. Loving entró en pánico por su pánico y se sentó. Su alivio se fue mientras trataba de calmar a Shen Qinkyu, y Shen Qinkyu alejó sus manos e intentó nuevamente, casi mordiéndose la lengua por la velocidad. «Mira, esto es importante, y no sé cuánto más durará esto». Loving hizo un ruido ofendido ante eso. «No tú, idiota», espetó Shen Qinkyu. «Durarás para siempre, es sobre otra cosa». Oh, yo me imagino esta conversación. Como una cucaracha demoníaca gigante pero guapa, o su amor entero, bla 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 bla, una de dos opciones, bla 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 bla, o tal vez ambas. Aparentemente, cuando se introdujo en un universo paralelo, las reglas salieron por la ventana. Imagínate, Shen Qinkyu podría hablar horas. Gracias a Luo Binge, Shen Qinkyu se sintió sucio incluso al pensar en esas palabras. «Mira», Shen Qinkyu agarró a Luo Binge por los hombros. «Puedes odiarme si quieres, pero debes entender que Shen Qinkyu murió. Él murió y yo también morí. Morí y desperté y por alguna razón nuestros mundos se cruzaron». Los ojos de Luo Binge se abrieron y examinó a su esposo como si buscara partes faltantes. Shen Qinkyu miró hacia abajo y esperó un golpe, emocional, más que físico, porque no creía que Binge estuviera a punto de golpearlo, pero preveía un viaje a una mazmorra en el futuro. Este no era, en absoluto, el mejor momento para tener esta conversación con su esposo ya tan agotado, pero la necesidad, porque si Shen Qinkyu no podía decir nada en 2 horas, lamentaría no haber dicho nada ahora en el resto de su existencia. ¿Cuándo? Binge preguntó, como si la gente robando los cuerpos de otras personas fuera algo normal que sucedía a veces. «Desde la fiebre, cuando aún eras un discípulo», admitió Shen Yuan. Luego Binge recordó un momento en que los ojos de Shen Qinkyu cambiaron de lados del invierno a un arroyo derretido por la primavera, cuando Su Shizun se convirtió en su maestro, en lugar de una figura fría y austera que castigaba sin recompensa. De alguna manera tenía mucho sentido que, en lugar de que Su Shizun cambiara de opinión sobre él simplemente se convirtiera en otra persona. Binge tenía tantas preguntas, pero comenzó con: «¿Por qué mi esposo no me lo dijo?». Solo podía recordar las palabras con las que comenzó Shen Qinkyu. Él no sabía cuánto tiempo tenía, lo que implicaba un límite de tiempo en su discurso. «¿No pudiste?», preguntó Luo Binge, y Shen Qinkyu asintió, percibiendo la diferencia, quitando las manos de los hombros de Luo Binge, apretándolas en puños sobre su regazo. Shen Qinkyu respiró hondo y comenzó a decirle a Luo Binge lo que sabía de verdad. «¿Sabes cómo ese Luo Binge vino de otro lado? Un mundo diferente, ¿cierto?». Binge tarareó en reconocimiento, estableciéndose en el hecho de que Su Shizun era en realidad Su Shizun, en lugar de un reemplazo que él no notó. «Nací en un lugar muy diferente, incluso más que el mundo de ese Luo Binge. En mi mundo no había cultivo». Binge no podía comenzar a imaginar un lugar así. Los puños cerrados de Shen Qinkyu se convirtieron en palmas abiertas, lo que condujo a los dedos a juguetear con las mangas mientras Luo Binge procesaba la idea de que Su Shizun tenía que adaptarse a ciegas a toda una cultura esencialmente diferente. Eso debe haber sido terriblemente difícil para él. Shen Qinkyu habló con cuidado. Sus palabras se ralentizaron. «En ese mundo, este mundo estaba escrito en una novela». Binge frunció el ceño, ofendido. «Creo que mi mundo original e incluso este son probablemente novelas de otro lugar. No significa que nuestros mundos sean menos o no sean reales. Solo significa que hay muchos más mundos de los que podemos siquiera comenzar a imaginar». En algún momento Luo Binge colocó sus manos sobre su regazo y asumió una posición de rodillas como un buen discípulo, tomando una lección más de Su Shizun. Su Shizun, que lo sacó de una leñera, que lo vistió, lo alimentó y le enseñó a cultivarse, incluso cuando estaba... ¿Quién le enseñó a amar? Luo Binge, él mismo, vio un mundo diferente corriendo en un camino paralelo al suyo, por lo que sabía que todo esto era muy posible. Contuvo su curiosidad sobre el mundo original de Shen Qinkyu, y en su lugar lo escuchó hablar. «Leí esa novela, y luego morí, y por alguna razón se decidió que debía cumplir el papel de Shen Hyu, quien probablemente murió en este mundo cuando no debió haberlo hecho.
Faltaba una pieza, así que otra pieza fue traída para cumplir ese papel. En estos mundos hay eventos que son fluidos y cambiantes y eventos que son piedra angular del sustento de la existencia del plano. Shinji aún no podía morir y entonces me convertí en él. Lu Binghe nunca llamó a su esposo Shinji. La primera vez que lo hizo, él se estremeció. Lu Binghe asumió que tenía que ver con su pasado. Y fue así, pero simplemente no era en la forma en la que Binghe pensó que era inicialmente. Esto vino con algunas restricciones. No podía hablarte de la tarea que me dieron. Tenía que empujarte al abismo o regresar a mi mundo de origen, donde ya estaba muerto. Un pequeño dolor agudo atravesó el corazón de Lu Binghe ante la idea de que Shen Qinkyu lo empujara al abismo para salvarse, antes de que se dispersara como si lo hiciera un diente de león en una temporada de siembra. Apostaría una pierna que ir al abismo era una de las llamadas piedras angulares, algo inevitable, pero independientemente de si lo era o no, estaba agradecido por la existencia de su esposo, y se habría enfrentado al abismo 1000 veces para asegurarse de que él estuviera bien. ¿Tenía mi esposo alguna otra opción? Binghe preguntó como si pidiera otro par de palillos o comentarios sobre el clima. ¿Podría no haberlo hecho? Shen Qinkyu contestó. Su boca se frunció en un gesto de desaprobación para sí mismo, y los labios de Binghe comenzaron a moverse. Habría ido al abismo independientemente de tu decisión, ¿verdad? Preguntó. Los ojos de Shen Qinkyu se movieron hacia la izquierda, y Binghe supo que su ridículo esposo era alguien a quien nunca le gustó admitir su propio papel cuando era positivo, quien nunca creyó que él era la fuente de tanto bien, y él ya sabía la respuesta antes de que escuchara el susurro de «sí». «Oh, ¿cómo sería?», preguntó, ahora conteniendo una sonrisa completa. Siempre vas al abismo, cada vez, en cada mundo, y vuelves a salir de él más fuerte que antes. O al menos eso fue lo que me dijeron. Siempre eres empujado al abismo por Shenhyu. Y si yo... Las manos de Shen Qinkyu apretaban sus mangas, y por fin miró a Lu Binghe con sus ojos furiosos. Eso ya no importa. Como sea, te empujé a ese lugar sin esperanzas. ¿Qué importa la razón? El corazón de Lu Binghe estaba tan lleno de alegría que le dolía. A su esposo se le encomendó una misión que lo habría dejado muerto si él fuera menos amable. En retrospectiva, su esposo tenía mucho más sentido ahora. Su esposo era un tesoro celestial. Comentó Lu Binghe. Entiendo, el esposo es un regalo divino. Shen Qinkyu hizo un ruido audible de disgusto y arrojó una almohada a Lu Binghe. ¿Me estás escuchando?, le reclamó. Binghe asintió y se movió para acariciar la mejilla de Shen Qinkyu. Sí, mi esposo fue llevado a un juicio sin opción y eligió ser amable conmigo, de todos modos. Para salvarme a mí mismo, te empujé al abismo. Sí, el esposo sabía esto, y presumiblemente el esposo no podía matarme. ¿Por qué no me envió al pico Beishan? Shen Qinkyu hizo otro ruido, casi como un pájaro desconcertado. Lu Binghe nunca había visto a su esposo tan agitado. Incluso cuando hicieron el papapá por segunda vez, Shen Qinkyu siguió golpeándolo en la espalda y haciendo pucheros cuando Lu Binghe lo mordió. ¿Sabes lo que Liu Qinghe le hace a sus alumnos? Los deja solos durante años y los golpea y los llama entrenamiento. Además, fuera del entrenamiento, ¿realmente golpear a los niños aquí? Yue Qingyuan hizo azotar a su discípulo por llegar tarde. Shen Qinkyu declaró. Lu Binghe se echó a reír. Este hombre gentil y dulce. Era normal que los discípulos fueran disciplinados, y aquí estaba él preocupándose por la aparente indignación de sus alumnos que sufrían un simple castigo. Qin Ting no había usado un látigo o bastón en años, prefiriendo que los discípulos corrieran vueltas. Shen Qinkyu, su esposo, nunca le puso una mano encima a Lu Binghe. Las acciones de su predecesor no fueron las suyas. Lu Binghe una vez asumió que fue la pérdida de memoria lo que estimuló el cambio. ¿Te obligaron a hacer algo más?, Lu Binghe preguntó, solo para estar seguro. Su voz todavía vacilaba con la diversión antes de ver las manos de Shen Qinkyu. Estaban temblando, y Shen Qinkyu sacudió la cabeza. Eso no se repetiría en absoluto. Estaba claro que su esposo tenía que algún día pudiera estar obligado a hacer algo nuevo. Ahora que Shen Qinkyu le contó sus orígenes, las extrañas circunstancias que los unieron, Lu Binghe extendió su energía demoníaca para buscar otro rastro de otra cosa. Usando la sangre en el cuerpo de Shen Qinkyu como un seguro, encontró
¿Un rastro de algo inactivo? Algo atrapado en los extremos de la cola, como las volutas de humo de una vela apagada, pero fue más que suficiente. Él trataría con estos dioses o destinos en un momento diferente. Quizás incluso los devoraría y haría suyo su poder para que su marido no fuera sacado de su cama, una vez más, fuera de su control, para que su esposo nunca más se sentara frente a él y temblara. ¿El esposo me ama?, preguntó Binge, planteando la pregunta como un distractor. Con los ojos brillantes, Shen Qinkyu asintió. Un rubor se extendió por su rostro. ¿Por qué Binge no está enojado conmigo?, Shen Qinkyu preguntó, con su voz un poco más suave. Dioses, su esposo era adorable. ¿Con quién o por qué tenía que enojarse exactamente Binge? Porque su esposo siempre supo que se podría convertir en Binge y por lo tanto fue amable con él, con su potencial asesino sin razón aparente. ¡Qué horrible! Su regalo divino solo salvó las fauces vacías de la que podía haberse convertido. Y ahí estaba Shen Qinkyu, angustiado por completar una tarea que aparentemente nunca quiso hacer y de la que no podía hablar, a pesar de su clara desesperación por decirle a Binge la verdad. ¡Qué terrible para mí! Mi esposo me ama profundamente. Se aseguró de que estuviera bien educado y cómodo mientras me preparaba para un juicio aparentemente que siempre tengo que enfrentar. Estoy profundamente ofendido. Mi esposo debería besarme para compensar sus pecados. Binge arguyó, arrojándose de bruces al regazo de Shen Qinkyu, antes de darse la vuelta para ver los ojos de su Shizun. Se movía como un cachorro gigante, uno demasiado grande. A su Shizun le gustaba cuando era juguetón. Bufó internamente por aquello que decía que necesitaba mantener la dignidad en todo momento. Esas personas no tenían un Shizun. La cara de Shizun era muy delgada, por lo que Binge tuvo que ser lo suficientemente grueso para los dos. Shen Qinkyu tocó la mejilla de Binge con un dedo, y Binge no pudo evitar sonreír. Con su Shizun a su lado, él, literalmente, nadie más lo conocía en este mundo. Al menos no como Binge lo conocía ahora. ¿Cuál era tu nombre?, Binge susurró alzando una mano hacia arriba para tocar la mejilla suave de Shen Qinkyu y acariciarla con el pulgar. Shen Yuan, respondió Shen Qinkyu por primera vez, y dijo ese nombre en más de una década. Shen Yuan, comenzó Binge, continuó repitiendo. Ayuan, 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 levantándose para salpicar besos a su marido, exhalando el nombre en el medio. Horas después, Shen Qinkyu se agarró a la manga del búho Binge y dijo: Binge nunca tuvo que hacer nada para ganarse mi amor. El amor no es algo que la gente se gana o no. En muchas ocasiones, quienes dan amor no lo reciben, y quienes no lo hacen, lo reciben en abundancia. Tú, por ti mismo, siempre mereciste amor, independientemente de quién eres. Si Shen-Hyu no fue amable contigo, nunca fue reflejo de tu valía, sino del reflejo de sus propios defectos. Él era un hombre complicado. Él no estaba obligado a amarte, y no lo hizo. Pero eso no te hizo alguien desagradable que no merezca amor. Yo ciertamente te amo, por lo que vales. Valió la pena todo. Era el bálsamo para un muchacho joven, aún abandonado en la leñera, preguntándose qué hizo mal. Binge, al escuchar esto, se echó a llorar. El agua solada brotando de él, escapando como un colador que se aferraba a su marido. Soltaba sollozos e hipaba en ocasiones. ¿Qué iba a hacer cuando Ayuan era tan bueno con él? ¿Qué iba a hacer con su esposo, aparte de amarlo con todo su ser? Shen Qinkyu enterró su cara roja en el pecho de Lu Binge mientras lloraba. A veces maldecía el corazón de doncella de su esposo, pero este no era uno de esos momentos. Un Sishen más tarde, después, Binge preguntó: ¿Cómo moriste?, mientras se sentaba frente a su esposo en una mesa comedor más baja. Shen Qinkyu parpadeó y dejó sus palillos. Estaba muy enfermo, Binge. Lo estuve desde que nací. Por eso no fue una sorpresa que muriera. A Binge le inquietó la facilidad con la que Shen Qinkyu hablaba de su muerte. ¿Cuántos años tenías? Alrededor de 20. Acababa de cumplir 21, creo. Respondió y Binge se congeló. Su esposo era solo un año mayor que él. En lugar de décadas. Dejaría ese pensamiento para otro momento. Aclarándose la garganta, Binge continuó. ¿Ayuan tenía cónyuge? Sí, si su marido era rico, entonces podría haberlo tenido. Los ojos de Shen Qinkyu se arrugaron y negó con la cabeza. La edad para casarse es un poco más alta en mi mundo.
así que no pasó nada de ese tipo. Una respuesta que Binge no pudo lograr en años se grababa en su mente, e interminablemente organizó un pequeño festival. Él fue el primero, de su marido, y lo tendría en él hasta el final. Shen Qinkyu ciertamente no tuvo un amante en el periodo que Luo Binge lo conoció, y él de todas las personas lo habría sabido mejor. Shen Yuan arrojó un guisante a la cara engreída de Luo Binge. Luo Binge no lo esquivó y permitió que rebotara de su mejilla sin causarle daño. Borra esa sonrisa estúpida de tu rostro, respetó Shen Qinkyu. El esposo se había relajado un poco más en las horas que pasaron, después que le contó a Binge su pasado. No puedo evitarlo, este discípulo es curioso, dijo Binge en un tono suplicante. Shen Qinkyu resopló suavemente, pero permanecía relajado, como si le hubiera quitado un peso de encima. ¿Y no era eso todo lo que Binge quería hacer? ¿Cómo era Ayuan? Luego Binge continuó. Shen Qinkyu alcanzó el cuenco de guisantes, golpeando con las yemas el cuenco de guisantes como si contemplara lanzar otro al Luo Binge nuevamente. Enfermo, creo. Definitivamente peor que esto. Era enfermizo, de semblante promedio. Luo Binge todavía tenía curiosidad. Pensó que amaría a Shen Yuan sin importar el paquete, incluso si fuera un demonio araña de 6 brazos con 8 ojos. ¿Me lo enseñaría a mi marido?, pidió Luo Binge, ofreciéndose a sumergirse en el paisaje mental despierto de Shen Qinkyu. Su esposo se encogió de hombros, y Luo Binge abrió camino en la mente de Shen Qinkyu con facilidad. Shen Qinkyu no ofreció resistencia. Luo Binge quería ver la forma original de su esposo lo más rápido posible, en caso de que su esposo decidiera que tal cosa sería vergonzosa y cambiara de opinión. El espacio en blanco los rodeó cuando abandonaron el plano físico. Shen Qinkyu se concentró en su memoria. Luo Binge solidificó la imagen, tirando de ella. La escena era tridimensional, obteniendo imágenes espectaculares de Shen Yuan para cumplir una realidad singular como se veía, con recuerdos de los alrededores de Shen Yuan para crear un retrato de algo que le resultaría más familiar. Terminaron de pie en una habitación de hospital como si fueran visitantes saludando a un paciente. Binge observó los muebles extraños. Las paredes de vidrio no eran de vidrio. Los floreros junto a la cama y el diseño eran extraños. Antes de que su marido se posara en la única figura de la habitación, había una belleza en la cama blanca. Su cabello era mucho más corto de lo que Luo Binge esperaba, cortado desordenadamente, tal vez a 2 o 3 pulgadas sobre su cuero cabelludo como máximo. No reconoció esos artilugios claros y transparentes que estaban adheridos a la boca de su esposo. Pero las palabras de un poema no pudo evitar llegar a su corazón. Su encanto estaba floreciendo en una sensual sonrisa de vuelta a todas las bellezas de la corte. De repente eran simplemente ordinarias y comunes comparadas con su encanto. Le vinieron a la mente. Shen Yuan no estaba sonriendo, pero ese no era el punto. Yuan te dejaba sin aliento. Una belleza enfermiza, con labios rojos como la sangre y ojos negros como la noche sin fin, estaban enmarcados por unos oscuros duraznos de pestañas gruesas que besaban la piel blanca como un hueso. Un rubor febril cubría su nariz y su mejilla. Todo su cuerpo se veía delicado, como si fuera a volar con una sola respiración de Luo Binge. Era un hilo de azúcar derritiéndose en la lengua de Binge. ¿Este era Ayuan?, preguntó confirmando. Shen Qinkyu asintió, y Luo Binge quería golpear su cabeza contra algo. ¿Por qué creyó lo que Shen Qinkyu le dijo sobre sí mismo? ¿Cuándo aprendería? No se podía confiar en su marido para tales cosas. Su esposo era muy inteligente en muchos aspectos, pero su percepción de sí mismo era diferente, ¿no? Directamente estaba ausente en su totalidad. Vino aquí esperando algún tipo de criatura enferma y en cambio se encontró con esta ninfa pálida, esta pequeña y portátil versión de su Shizun que parecía que podían ser hermanos por sus similitudes. Luo Binge estaba seguro de que podría llevar este Shen Qinkyu en un solo brazo, sentado sobre uno de sus anchos hombros como un pájaro. Podía hacer lo mismo con Shen Qinkyu, solo que Shen Qinkyu era significativamente más grande en su nuevo cuerpo en comparación del anterior. La figura en la cama parecía como si solo alcanzara el pecho de Binge si estuviera de pie. La cabeza de Luo Binge se balanceó entre cada versión de su esposo, sin saberlo, comparando estadísticas como si estuviera jugando un juego. ¿Qué era más importante? ¿La facilidad para entrar debido a un espacio más grande o la portabilidad? ¿La durabilidad
o ser capaz de encontrar todo el cuerpo de su marido en su boca. Su túnica se inundaría con esta versión de Ajuan. Se preguntó si en sus sueños su esposo le permitiría tomar a su yo más feo, y Lovinger resopló ante la idea. Si Ajuan fuera feo, nadie más se atrevería a llamarse hermoso en este mundo. Final del capítulo. Es preciosa esta historia y ya casi estamos terminando. Espero que les guste. Algunas palabras son un poco modificadas, ya que al leerlas y al dictarlas, las suelo cambiar un poco para que se entienda la historia.